Hola, ¿qué tal? Analizaremos una serie de notas sobre la vida de Eva Perón aparecidas en 1967 en la revista Siete Días Ilustrados, de Editorial Abril. Un material verdaderamente fascinante. Totalmente. Imaginen quienes nos escuchan el intento desesperado de escribir la biografía de una mujer cuyo solo nombre estaba, terminantemente prohibido por la ley. Exacto, una figura que 15 años después de muerta, pesando apenas 38 kilos en su lecho de dolor, seguía aterrorizando a un gobierno militar entero. Hoy nos sumergimos en ese silencio abrumador. Nuestra misión en este recorrido a fondo es explorar esa historia desconocida. Claro, intentar humanizar el mito. Sí, y enfrentar las enormes barreras del miedo de aquella época. Y hago una pausa formal, aquí mismo, para dejar algo sumamente claro. Es indispensable hacer esa aclaración. Tal cual. Nos limitaremos a reportar los hallazgos de los investigadores de 1967 sin endosar ninguna ideología ni de izquierda ni de derecha. Es un abordaje necesario, porque para comprender la magnitud real de este trabajo periodístico, resulta imperativo situarnos en el escenario asfixiante de las fuentes. Claro, el contexto dictatorial. Exacto. Estas publicaciones salieron a la calle durante el exilio del general Perón, bajo las férreas prohibiciones políticas de la dictadura autodenominada Revolución Argentina. Que era liderada por el general Onganía, recordemos. Sí. Fue, sin lugar a ninguna duda, una proeza monumental. Estamos hablando de una revista de interés general, no partidaria. Que pocas veces se metía en política. Totalmente. Y sus periodistas enfrentaron amenazas constantes, insultos anónimos y un mutismo receloso y aterrador, tan solo para develar este enigma. Un enigma que, paradójicamente, no comienza en los pasillos del poder, sino allá en el polvo de la pampa. En los orígenes. Vos fíjate en los orígenes de Eva Duarte. Es un viaje marcado a fuego por la precariedad absoluta, desde los toldos y Junín hacia la inmensidad de la gran ciudad. Una travesía durísima. Ella llegó a Buenos Aires a los 16 años. Lo hizo en un vagón de segunda clase, rodeada de campesinos. Auspiciada por el cantor Agustín Magaldi, ¿verdad? Claro. Luego de un dramático ruego de la joven y su madre a ese matrimonio de artistas en gira. Y ese ingreso al mundo del espectáculo porteño, fue sumamente hostil. Nos ubicamos en la década de los años 30. Sí, la revista nos despliega un panorama artístico descarnado y perfectamente detallado. Actores de radioteatro que debían soportar hasta 7 funciones corridas los fines de semana. Con sueldos verdaderamente miserables, de apenas 100 pesos mensuales. Pensiones lúgubres, frías, donde ella vivía mientras intentaba abrirse un camino. Todo esto enmarcado por las publicidades de la época que la revista rescata maravillosamente. Es un gran detalle ese. Las páginas de sintonía o los icónicos avisos de jabón radical, donde Eva trabajaba como locutora y modelo simplemente para poder sobrevivir. Para llevar un plato a la mesa, exacto. Es fundamental que interioricemos la crudeza de esa época. ¿Vos recordás bien los nombres propios de la farándula que rodearon a Evita en esta etapa tan formativa? Claro, figuras inmensas como la actriz Pierina de Alessi, que le ofreció un apoyo casi maternal. Que le preparaba mates de leche en los camarines porque la notaba profundamente desnutrida. Sí. O los recuerdos imborrables del actor Marcos Zucker, que en estas notas describía a una Eva tímida y débil. Pero claro, también están los enfrentamientos míticos, los roces de cartel. Tal cual, la enemistad con Libertad Lamarque, aquel célebre incidente del vals que se superpuso. Y la posterior prohibición radial de figuras como Nini Marshall o el poderoso empresario Samuel Shankelevich. Conflictos que en su momento eran puramente teatrales, digamos. Sí. Pero que luego ascendieron velozmente a la esfera política nacional. Claro. Porque muchos sectores antiperonistas utilizaron estos roces del pasado para construir la imagen de una mujer resentida. Exacto. Se forjó allí un auténtico mito negro, donde se la pintaba como una trepadora ambiciosa que utilizaba a la gente a su antojo y luego los descartaba. Pero permitime plantear un análisis un poco más profundo sobre esto. Sí, a ver. Si hacemos una analogía directa con la precariedad laboral extrema de los actores de los años 30, donde las fuentes incluso citan ese crudo tango que hablaba de terminar limpiados a todos con piedra pómez. Que significaba ser explotados y borrados del mapa, claro. Exacto. Yo me pregunto, y les pregunto,
¿No es acaso injusta esa narrativa simplista de la trepadora ambiciosa? Es un buen punto. Vos pensá en la tenacidad de acero requerida para no hundirse. ¿No era esa dureza la única forma de supervivencia para una mujer sola? En una ciudad feroz. Tal cual. Dentro de un mundo que confinaba al sexo femenino exclusivamente a las 4 paredes del hogar. Es una perspectiva insoslayable. La sociedad de aquellos años exigía esa coraza para no perecer en el anonimato y la miseria. Claro. Y esa misma voluntad inquebrantable es la que, sin saberlo, la estaba preparando para el giro más dramático de su historia: la política. El cruce de los destinos. Exacto. El instante preciso donde la artista abandona el libreto y se une a los militares. Hablamos de aquel encuentro histórico con el entonces coronel Perón en el Estadio Luna Park. Allá en enero de 1944, ¿no? Durante la masiva colecta solidaria por el devastador terremoto de San Juan. Asimismo, junto a unas butacas vacías, el destino soldó a estas dos figuras para siempre. Y ese encuentro, nos arrastra inevitablemente a la Semana Trágica, al punto de ebullición de octubre de 1945. Los días de tensión insoportable previos al 17 de octubre. Según relatan estas crónicas de la revista Siete Días, mientras Perón dudaba desde su encierro y decía textualmente, «No quiero que por mi culpa corra sangre», ella asume un rol de agitador en las sombras. Totalmente. Las notas periodísticas la ubican en la cervecería Adam del barrio de Retiro, reuniéndose en la más absoluta clandestinidad con dirigentes sindicales de peso, como Mariano Tedesco, de la Asociación Obrera Textil. El nivel de detalle de la investigación es fascinante. Nos muestra a una Eva moviéndose incansablemente por los barrios periféricos. En un auto con altoparlantes, impulsando la huelga general. Todo esto ocurría mientras Perón permanecía detenido en la lejana isla Martín García, deprimido, escribiendo cartas donde incluso pedía su retiro definitivo de la fuerza para irse a vivir al sur. Aquí quiero que nos detengamos para desentrañar un mecanismo fundamental. A ver. Con todo el peso documental que nos arrojan estas páginas, te empujo a una reflexión. ¿Fue ella la gran estratega maestra detrás de la movilización de las masas? Ese famoso malón que horrorizó a la oligarquía porteña. Ese mismo. ¿O acaso ese movimiento popular ya traía una inercia imparable que ni los socialistas ni los comunistas lograban contener? Es una excelente pregunta. Y los textos revelan una maquinaria causal mucho más compleja. Claro, no es blanco o negro. Exacto. Si bien es cierto que el descontento obrero ya estaba en plena ebullición y formaba una fuerza tectónica innegable, Eva se convirtió en el único puente real. ¿El conducto directo entre Perón y los sindicatos? Sí. Ella inyectó una feroz conciencia de clase a esa base obrera, como señala con agudeza un dirigente citado en la publicación. Perón era el hombre de Estado. El intelectual, el teórico de la conducción. Pero Evita era la sangre popular, la revolucionaria que azuzaba a su marido. Ella tradujo la doctrina en acción y facilitó la combustión indispensable para que el estallido ocurriera. Y esa misma rebeldía indomable que la llevó a movilizar a los obreros en el 45 es la que chocó de frente con el protocolo más rígido cuando asumió el rol de primera dama. Claro, el viaje al exterior. Exacto. Y esto nos adentra en la apoteósica gira europea de 1947. La revista relata unos contrastes que resultan, alucinantes. Por un lado, el recibimiento faraónico en la España de Francisco Franco. Y escuchen bien esto. Eva se atreve a dispararle este consejo directo al temido generalísimo. Si quiere juntar tanta gente, llámenme. Una insolencia política tremenda. Tremenda. Luego su paso por Roma, donde esperaba recibir un título nobiliario y un trato de realeza. Y solo se llevó un modesto misal de manos del Papa. Y finalmente la crudeza de Suiza. Donde fue emboscada con piedrazos y tomates en las caches. Y donde, en venganza por los desaires, dejó esperando plantado a un alto emisario de la realeza española. Toda esa monumental gira había sido en parte un intento estratégico del gobierno para aplacar su virulencia. Para alejarla del fuego interno, digamos. Sí, pero fracasó. A su regreso, esa energía inagotable se canalizó en la destrucción de la beneficencia tradicional y la creación de una inmensa maquinaria estatal. La Fundación Eva Perón. Exacto. Y aquí observamos cómo se desintegra la burocracia de las señoras de alcurnia. Todo comenzó de una forma rudimentaria y caótica.
Las notas rescatan cómo guardaban donaciones de azúcar, zapatos y ropa en un viejo garaje de la residencia presidencial. Un depósito que su secretario Attilio Renzi bautizó en broma como la tienda Mis Delicias. Ahí, justamente ahí, reside el quiebre histórico formidable. La asistencia social dejó de ser la limosna culposa de la oligarquía para transformarse en una acción de Estado directa. De ese pequeño garaje pasó a manejar presupuestos millonarios. Financiados con los aportes gremiales, los aguinaldos y los premios mayores de la lotería. Construyeron complejos gigantescos y fastuosos como Villa Pineral. Policlínicos de altísima tecnología para lactantes y hogares de asilo. Y ya se involucraba hasta el agotamiento físico. Pasaba 18 horas diarias trabajando, bañando niños personalmente, besando llagas purulentas de enfermos que nadie quería tocar. Las profundas contradicciones de su figura. Especialmente en cuanto al control moral, ¿verdad? Totalmente. Exhibía una moralina rigurosa e implacable hacia sus propios colaboradores. Las fuentes narran con frialdad cómo expulsó a un ministro de su círculo íntimo. ¿Solamente por casarse con una corista del célebre cabaret Tabarís? Exacto. Espetándole. Para artistas en este gobierno, me basto y sobro yo. O aquel episodio donde destituyó de un plumazo a un poderoso dirigente sindical simplemente porque el hombre se había propasado pidiéndole una cita a una joven obrera a cambio de un favor. Y la paradoja fascinante es que esa inflexibilidad moral para con los demás convivía con su propia y deslumbrante ostentación. Como ella misma afirmaba sin ningún tapujo frente a los micrófonos, soy una trapera, me gusta lucir mis trapos en el Teatro Colón. Mientras tanto, vestía modelos exclusivos de diseñadores franceses, luciendo joyas deslumbrantes ante una multitud de obreros que, lejos de resentirse, deliraban de júbilo al verla brillar así. Todo esto construye la imagen palpitante, compleja y abrumadora del personaje más polémico de nuestra historia contemporánea. Totalmente. Y son precisamente estas contradicciones monumentales las que nos abren la puerta para el debate más hondo de este análisis. La interpelación histórica definitiva. El choque fatal y constante entre el mito blanco y el mito negro. Basándonos en las fuentes de Editorial Abril, vamos al primero. Cuando vos analizás la atmósfera opresiva de 1967, hay un primer cuestionamiento sobre el riesgo de la memoria que resulta ensordecedor. Sí, a ver. Si en aquel momento los investigadores de la revista se toparon con mutismo, con amenazas anónimas e insultos solo por intentar reconstruir episodios de su vida. Claro, el miedo al régimen. Exacto. ¿Qué nos dice sobre la vigencia y el peso de su figura el hecho de que 15 años después de su muerte, y bajo el yugo de una dictadura, su nombre siguiera siendo considerado una pieza clave de un pasado todavía caliente? Nos revela que el personaje había trascendido completamente la materia. Ese mutismo social del 67 no era olvido pasivo, era el terror genuino a una leyenda que seguía respirando. El peso del mito en la calle. Sí. El decreto de una dictadura militar, respaldado por las armas, puede demoler estatuas, puede prohibir marchas, pero jamás puede legislar sobre el hueco emocional de una masa obrera. Es profundo eso. Ese silencio temeroso era la prueba irrefutable de que el fantasma seguía operando en las sombras de la política argentina. Y eso nos lleva a la segunda pregunta, que se conecta íntimamente con el intento de la publicación por humanizarla frente a la proscripción. Claro, la revista expuso su fragilidad física, revelando que pesaba apenas 38 kilos, que se resfriaba, que lloraba. Pensemos en esto. ¿Es ese intento de mostrarla frágil un acto de profunda rebeldía periodística o una estrategia muy calculada para validar y darle oxígeno a una identidad política que el Estado intentaba borrar por decreto? Son ambas dimensiones operando al mismo tiempo, ¿eh? ¿Vos pensás que humanizar a una figura en esos años oscuros era rescatarla del prontuario criminal militar? Y devolvérsela al pueblo en formato de crónica humana. Exacto. Al mostrar su agotamiento, su ira terrenal o la desesperación al ir a la Asunción de Perón, consumida por el cáncer, el periodismo desafiaba el discurso acorsetado de quienes la querían estática. Ya sea para adorarla como una deidad infalible en un altar clandestino, o para demonizarla y justificar su total prohibición, claro. Y hablando de prohibiciones, vamos al tercer interrogante. Esa fragilidad física contrasta enormemente con el terror que infundía.
Las élites la describían como la líder más subversiva de la época. Sí, la palabra subversión era clave. Pero te pregunto, contrastando el año 45 con la represión del 67, ¿ese concepto de subversión había mutado o seguía siendo el mismo espectáculo del malón el que horrorizaba a los sectores que mantenían al peronismo en la clandestinidad? El horror de fondo nunca cambió. La gran diferencia radica en la evolución del movimiento, digamos. Lo que ocurre es que en octubre del 45, el malón era visto como una erupción repentina. Un desborde impensado que interrumpió la tranquilidad de esa Buenos Aires de postal. Exacto. En cambio, en el 67, ese malón ya poseía una clara conciencia de su poder. Era un movimiento proscripto, sí, pero enormemente experimentado. Claro, la lección ya estaba aprendida. Tal cual. La verdadera subversión de Eva no fue repartir máquinas de coser. Fue enseñarles a exigir. Fue legitimar el derecho a pedir. Y eso es exactamente lo que el Estado intentaba apagar con el terror dictatorial 15 años más tarde. Es una disección perfecta. Ahora, el cuarto punto, detengámonos en la contradicción de los mitos, porque la polarización era brutal. Sí, los dos extremos irreconciliables. ¿Cómo es humanamente posible que para la mitad del país ella fuera una santa inmaculada que besaba llagas y para la otra mitad fuera simplemente una trepadora sin escrúpulos? Es una gran pregunta. ¿Y de qué manera esa división irreconciliable se utilizaba y se reflejaba en medio del silencio impuesto por el gobierno de facto? Resulta posible porque en el contexto dictatorial del 67, ambos mitos poseían una inmensa utilidad bélica. El mito blanco, el de la santa, alimentaba la mística de resistencia de los obreros proscriptos. Que rezaban en altares ocultos dentro de sus casas. Exacto. Por el otro lado, el mito negro, el de la resentida social, funcionaba como el combustible perfecto para justificar moralmente la represión dictatorial. Claro, cuando la revista intentó caminar por el medio de estos dos fuegos para averiguar la verdad histórica, chocó de frente con estos arquetipos. Sí. Nadie de ningún bando quería ceder ni un milímetro de su versión por miedo a favorecer al adversario. Quinto punto. No puedo evitar relacionar esa devoción clandestina con el rol de la mujer. Cuando reflexionamos sobre la participación política. En un 1967, donde todos los canales de participación democrática estaban clausurados por los militares, claro. ¿Qué valor incalculable cobra el recuerdo de una mujer que le enseñó a las grandes masas que, cito, la política no era cosa mal vista en el hogar? Un valor absolutamente transformador. Ella combatió frontalmente ese mandato victoriano que asfixiaba y confinaba al sexo femenino al silencio del hogar. Es muy fuerte esto. Recordemos la desgarradora anécdota que narraba el escritor David Viñas sobre aquella urna electoral trasladada hasta su misma cama de hospital para que pudiera votar. Mientras miles de mujeres aguardaban afuera, arrodilladas, besando la madera de las puertas bajo la lluvia. Exacto. Cuando años más tarde un gobierno de facto decide clausurar las urnas, el recuerdo latente de Eva demostraba que la política ya había ingresado a las cocinas, a las fábricas, a las mujeres. Y era materialmente imposible arrancarla de allí. Totalmente imposible. Y esto nos lleva al sexto y último punto. Todo este recorrido profundo desemboca inexorablemente en la pregunta más sombría y macabra de este análisis. Sobre el destino de su cuerpo. Mientras en vida ella era descrita poéticamente como una sonrisa bajo la lluvia, en 1967 su cadáver profanado y robado era un, como dicen las notas, acuciante enigma. Un enigma aterrador. Pensemos en esto. ¿Qué revela sobre su inabarcable poder simbólico que las máximas autoridades de las Fuerzas Armadas sintieran la imperiosa necesidad de robar y ocultar su propio cuerpo? Revela una sola cosa, de manera contundente: terror, el pánico visceral ante el simbolismo. Claro, robar y ocultar el cuerpo de una mujer muerta fue la máxima admisión de derrota por parte de las armas. Exacto. Una cosa es organizar tropas para pelear contra un enemigo que respira y se equivoca. Otra empresa muy distinta y abrumadora es enfrentarse a la ubicuidad de un fantasma. El silencio y el ocultamiento no sofocan a los mitos, los agigantan de manera desproporcionada. Esconder ese cuerpo inerte de 38 kilos fue, paradójicamente, el mayor homenaje y acatamiento al inconmensurable poder social que ella había forjado en la Argentina. Es un documento ineludible de nuestra historia.
Todas estas anécdotas tensas, todos estos relatos dolorosos que rescatan nuestro análisis de las páginas de aquella revista desafiante, nos obligan a mirar hacia un ocaso que no podemos eludir. Sí, sin duda. Cuando vos te pones a reflexionar sobre el destino último de los ídolos de nuestra nación, hay algo muy hondo que vibra en ese desenlace. Y ese desenlace nos invita a un pensamiento provocativo final para que lo exploremos en nuestra intimidad. A ver, Pónganse a pensar en cómo la historia oficial de nuestra nación, de manera sistemática, intenta embalsamar a sus figuras conflictivas. exactamente igual que como el célebre doctor español Pedro Ará hizo con el atenuado y pálido cuerpo de Eva Perón. Trabajándolo durante noches enteras en la Secretaría de la Confederación General del Trabajo. ¿Sí? Las facciones políticas siempre intentan congelar a sus líderes en un bronce perfecto, inmaculado, o bien aislarlos en el hielo del odio absoluto. Pero la verdadera historia, la historia que respira, es indomable. Está llena de imperfecciones. De incoherencias tácticas, de iras desbordadas, de chagas sangrantes y de profundas contradicciones humanas. Una vitalidad que ningún decreto militar ni ninguna leyenda anatómica podrá jamás borrar. Es, en definitiva, una herencia viva. Más que recuerdos, más que documentos, Mágicas Ruinas también es una interpelación para comparar épocas. Desde 2003, Mágicas Ruinas ofrece un recorrido profundo por archivos que marcaron el siglo pasado, con una presencia diaria en Facebook. Suscríbanse y activen las alertas para no perderse ningún hallazgo. Aquí, la historia no es algo estático, es una travesía que nos ayuda a descifrar el hoy.